Bien, amados hermanos, Dios le bendiga ricamente a todos. Le invito a buscar en sus Biblias la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 9. La palabra del Señor dice, por favor, busque en la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4 y versículos 6 al 9. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecidos estamos por una salvación eterna. Gracias por la oportunidad que tenemos en esta hora de congregarnos. Señor, sabemos y reconocemos, Señor, que te necesitamos y estamos aquí deseosos, Señor, de que nos hables a través de tu palabra santa. Por mí, hombre pecador, Señor, que me puedas utilizar. Te conozco mis debilidades, mis pecados, Señor, y por ello te pido perdón. No soy digno, Padre. Gracias porque me rescataste. En verdad no hay palabras que pueda yo expresar por haberme rescatado de mi vana manera de vivir. Te pido, Padre, que pueda ser útil en esta hora. Señor, que pueda predicar tu palabra con denuedo, con amor a este pueblo, Señor, que está aquí porque está necesitado, Señor. Y así como nos suples los alimentos materiales por los cuales estamos agradecidos, también te pido, Padre, que nos proveas de el alimento espiritual del cual nuestras almas necesitan. Te pido, oh Dios, que obres a través de mí, Señor. Yo estoy claro, no soy digno. Señor, si hay alguien te lo presente que aún no te reconoce como su único y suficiente Salvador, pues, por supuesto. Señor, convéncele de tan importante decisión en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, el mensaje hemos titulado En paz en medio de las dificultades. En paz en medio de las dificultades. Bueno, aparentemente en estos días es muy fácil preocuparse. Hay mucha gente ansiosa oh, y desesperada y por diversas razones. Los padres se preocupan, miran la despensa, en algunos lugares pues la situación no está del todo bien y surge ansiedad, angustia. Otros pues están viendo que la situación cada vez empeora más en cuanto a las enfermedades y esto de la pandemia, particularmente, puntualmente, lo del COVID-19. Y claro, eh, aún en los hijos de Dios hay ansiedad, hay preocupación. Y, y la verdad es que sin tiempo de COVID hay en muchas preocupaciones. Ahora aunado a esto, pues acumulando a esto, hay muchos padres, por ejemplo, que a menudo piensan en situaciones que le acontezcan a sus hijos. Ahora incluso un pensar de que tal vez un hijo se le enferme, esto nos lleva a tener un ánimo distinto, tal vez incertidumbre eh, en qué puede suceder y por lo que estamos viendo que está ocurriendo en muchos. Los jóvenes también se preocupan, ¿verdad? Con frecuencia vemos en las noticias que los jóvenes pues muchas veces tienen temores, temores porque ahora están enfrentando
alguna realidad que no tenían antes, puesto de que ya incluso hasta el modo de adquirir las clases ha cambiado, ahora es en línea y tal vez antes era personal y algunos están temerosos de cómo van a enfrentar esta situación con sus exámenes. Otros temores que también tienen los jóvenes es cómo se ven ante los demás. En algunas ocasiones algunos se preocupan hasta si están a la altura de otros en cuanto a la sociedad. Y lo que quiero decirles, hermanos, es que en muchos hay diversos pensamientos pegados en sus mentes de ansiedad y en muchos están perdiendo los estribos por muchos pensamientos negativos y pesados que hay en cada uno de ellos y en cada uno de los hogares. Ahora, vivir la vida así no es la forma en que el Señor quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. El mensaje de hoy exhorta a los hijos de Dios a vivir en paz con el Señor, en la paz de Dios que Él provee. Yo quiero decirle en esta mañana que todos los que somos salvos tenemos un beneficio. Y el beneficio que nosotros hemos obtenido una vez nos hemos arrepentido, una vez hemos creído, es que tenemos paz para con Dios. La Biblia enseña, y en la epístola a los romanos, nosotros vemos que la Escritura dice, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, justificados pues por la fe. Eso habla de que nosotros hemos creído y que antes de recibir a Cristo éramos enemigos, pero por la gracia de Dios, ahora nosotros, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados, que era lo que nos separaba de Dios, y habiendo creído en la obra redentora de Cristo en la cruz, somos lavados por su preciosa sangre, y la Biblia dice que nosotros hemos sido beneficiados con tener la paz con Dios. Es algo importante, hermano, que nosotros gocemos y estamos gozando de ahora no ser enemigos de Dios, sino amigos. Pero una cosa que no todos los salvos tienen es la paz de Dios. Te dije que tenemos todos la paz con Dios, pero muchos no experimentan la paz de Dios, la paz que Dios puede proveer a su vida. Y vamos a ver por qué en esta mañana hay una paz de Dios o en Dios, la cual viene cuando aprendemos a descansar en Él. Y muchos no están descansando en Él, sino que están con una horrible carga en sus hombros que no les permite avanzar, se encuentran con un estrés a todo nivel y es de eso queremos hablar en esta mañana. Coyunturalmente yo sé que eso está tocando a muchos de nuestros miembros y la Biblia habla de que, bueno, el pastor tiene que ser diligente en conocer el estado de sus ovejas y dar el pasto, proveer el pasto que los creyentes, nuestra grey, necesita escuchar. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, y dice el texto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, hermano, Dios da una paz que no tiene el mundo porque, en primer lugar, como ya antes te dije, ellos son enemigos de Dios. No tienen la paz con Dios. Nosotros tenemos la paz con Dios. Pero te dije que es algo distinto poseer la paz de Dios. La paz de Dios, de descansar en Él, de que todo lo que nos pasa, Dios, nuestro Dios, está en control. Y hermano, nosotros tenemos
que creerle a Él. Y nosotros, a diferencia del mundo, que por su condición, ellos suelen tener una paz cuando hay ausencia de conflicto. En los creyentes, aún en medio de conflictos, los creyentes podemos tener esa paz que Dios provee. Pero vamos a ver en esta mañana, pastor, ¿cómo se obtiene esa paz? Esta paz de la que estamos hablando en esta mañana es una paz que confía en que Dios permite cosas y a veces hay situaciones que van a ser para nuestro beneficio, pero que Dios no está al margen, sino que está en control de todo. Busquemos Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 33. Evangelio de Juan 16 y verso 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy veremos la paz de Dios en medio de dificultades. Y yo debo decir, hermanos, que hay tres cosas importantes que Pablo le está recordando a los hermanos de Filipo en este pasaje. Cosas que ciertamente en tiempos de tribulación, como estaba viviendo la iglesia en aquel entonces, y los cuales estamos viviendo nosotros en los tiempos de hoy, necesitamos conocer. Fue el deseo del apóstol Pablo a participarle a los creyentes de Filipos, cómo podían tener la paz de Dios aún en medio de tribulación. Y reconocemos lo que dice el texto en Filipenses 4:6. Por nada, hermano, ¿me estás escuchando? Por nada estéis afanosos. La primera cosa indispensable para tener paz con Dios, mi hermano que me estás escuchando, es orar a Dios. Vamos a buscar en Filipenses, y el texto es Filipenses 4:6, leámoslo todo. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Mano, nosotros necesitamos tener una vida de oración y el Señor tiene que conocer nuestras peticiones. Y el texto nos dice que vamos a tener el texto que leímos antes en el Evangelio de Juan 16:33. Nos habla de que nosotros no es que vamos a estar sin problemas. Dice el texto: en el mundo tendréis aflicción. No debe ser cosa extraña para nosotros el que tengamos dificultades, pero el texto también nos dice, pero confiar. Nos habla de descansar en el Señor. Ahora acá en Filipenses 4:6 cita expresamente el apóstol: por nada estéis afanosos. ¿Y cuáles son las cosas que comúnmente nos quitan el sueño y por las cuales estamos ansiosos y estamos sudorosos y estamos estresados? Vaya a Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículos 25 al 26. ¿Cuáles son esas cosas que comúnmente nos quitan el sueño y nos mantienen afanados? Vamos allá, Mateo capítulo 6 y versículos 25 al 26. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice el Señor: ¿no valéis vosotros mucho más
que ellas, hermano, hermano, yo creo que no hay una explicación más atinada que la que aparece en Mateo 6, 25 al 26, de cómo si el Señor tiene cuidado de las aves, cómo no va a tener cuidado de su pueblo. Hermano, esto está aquí para que nosotros no entremos en pánico, no entremos en ansiedad, no entremos en afán. Dice la Biblia aquí en Filipenses 4:6, por nada. Y nada es N-A-D-A, nada. En lugar de ello, dice que deben ser conocidas vuestras peticiones a Dios. Mire, la angustia, la ansiedad, la preocupación no permite que tengamos tiempo de oración. ¿Ya? Entonces, cuidado, porque nosotros queremos estar en control cuando Dios está en control. Es mejor que nosotros seamos conscientes de esto porque, hermano, aquí la palabra del Señor nos dice de que no vamos a estar exentos de aflicciones. Vamos a participar de ellas. Pero dice, pero confiad. Descansa en el Señor. La Biblia dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, echando algunas partes de mis problemas al Señor. No, no dice eso, dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque ¿quién? Él tiene cuidado. ¿Cuidado de quién, hermano? Tiene cuidado de nosotros. No, hermano, nos falta mostrar la fe en el Señor. Y la fe en el Señor es que, hermano, podamos entregarle todas esas preocupaciones al Señor a través de las oraciones. Es la manera apropiada con la cual nosotros tenemos que hacerle conocer a un Dios que es omnisciente. De hecho, Él conoce cada aflicción nuestra. Dios la sabe. Él sabe cuántas latas tienes en tu despensa, cuántas libras de arroz, cuántas tortillas hay en tu alacena. Él lo conoce. Dice, pero Él quiere escuchar de usted y de mí en peticiones las cosas que nos hacen falta, las cosas que nos afligen. Dice la palabra del Señor, si no sean conocidas, pregunto, ¿cómo le van a ser conocidas a Dios nuestras peticiones si ni siquiera se las hacemos? Dice, delante de Dios tenemos que ir al trono de su gracia y elevar allí las oraciones con acción de gracias. Peticiones, dice en el versículo 6 que acabamos de leer. Debemos hablar con el Señor mesuradamente y decirle, Señor, tú sabes lo que yo estoy batallando. Hasta ahora, tú sabes lo que hay en la despensa. Tú sabes con qué cuento. Tú sabes, Padre mío, ¿verdad? Que te confío mis hijos, mis hijas, Señor, con esta horrible enfermedad. Por favor, cúbreme con tu gracia ahora que voy al trabajo, porque tú sabes, Señor, que estoy expuesto o expuesta y necesito la salud, Señor, provéemela. Hermano, podamos hablarle al Señor de esta manera. Dice la palabra del Señor que las peticiones nuestras deben ser conocidas delante de Dios. Y el problema de muchos es que no le hacemos conocidas a Dios nuestras peticiones. ¿Sabe qué hacemos, hermano? Muchas veces, fulano, tú sabes que estoy batallando con tal problema. Mengano, acá, ay, yo no sé si hasta hoy comemos. No he pagado la luz, el agua, el teléfono, se me está acumulando todo. Y la verdad, siento que el mundo se me viene encima. Y entonces, tía, ¿qué pasó? No, hombre, acá está la cosa dura. Primo, ¿cómo? No, acá estamos. Wow. Y hermano, le decimos, como dicen, a Raimundo y todo el mundo, y con quien no hablamos, es con quien tiene que conocer nuestras peticiones diarias. Entonces, la Biblia dice sean conocidas. Y hermano,
Sí, sabemos que un atributo de nuestro Dios es que Él es omnisciente, pero Él quiere escuchar, hermano. Y no es malo que tú hables con otras personas para que oren por tu situación, pero el que otros oren no es sustituto de que nosotros personalmente oremos a Dios por esas peticiones. De hecho, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17 dice, orad sin cesar. Hermano, oración. La oración es una forma de adoración, ¿verdad? De devoción al Señor. Tenemos que ir a Él. Salmo 95, 1 al 3. Busque ese texto, amado hermano, en su Biblia, lo busco con ustedes. Salmo 95, que dice en la palabra del Señor, en los versículos del 1 al 3. La Biblia dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, hermano, hay que alabarlo. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Oh, hermano, escuché una vez de un testimonio de un pastor que solo agradecimiento se volvía en la oración. No sé, al parecer él estaba claro en algo. Dios sabe por dónde estoy pasando, pero se la pasaba alabando al Señor por todas sus maravillas. Y cómo pudo ver en su vida él la fidelidad de Dios. Y es que a veces nos falta ser agradecidos y reconocer a nuestro Dios en todo. Bendecirlo, hermano. También la Biblia dice en Filipenses 4, 6, ruego. La palabra ruego, esto habla de llevar una carga pesada y dársela a Dios. Hermano, muchos de nosotros literalmente estamos cargados en esto. Mal porque muchos tienen teletrabajo y no están acostumbrados a esa realidad, sino que todos estamos acostumbrados a otra, ¿verdad? De levantarnos temprano, ir al trabajo, hacer ciertas diligencias, regresar a casa. Y como todo eso ha cambiado, pues ahorita más que nunca, ahorita que muchos se encuentran preocupados, ansiosos, con carga pesada, dice la palabra del Señor allá en Salmista nuevamente, Salmo 55, 22, busca el texto. Salmos 55 y verso 22 en vuestras Biblias. Wow, me pasé. ¿Qué dice el 22? Verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, hermano, entregarle la carga a esa carga, ese motete que ya no puedes más. Pastor, por esta situación que usted no sabe, es insostenible, no doy para más. Bueno, te estoy dando las recomendaciones, no que se me ocurrieron, sino dadas por Dios, que ya experimentó una iglesia en aflicción como la iglesia en Éfeso. No somos nosotros los que estamos ensayando por primera vez esta situación, sino que, hermano, y no van a ser la última, van a venir más, pero tenemos que estar conscientes de lo que dice el Señor. El Señor quiere que oremos, que le entreguemos a Él y ocupemos parte de nuestra oración para darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dice con acción de gracias, ¿verdad? Y es importante que debamos dar gracias a Dios en todo. Dice, da gracias en todo, dice primera de Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay que darle gracias a Dios. A veces nos suceden cosas y Señor, ¿para qué viene esto? Bueno, Señor, gracias. Algo quieres mostrarme, algo quieres tratar conmigo. Y como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Entonces, importante, hermano, al confiar en Dios, nuestros problemas en oración, y aún dándole gracias por esos problemas, Dios entonces promete darnos paz a nosotros. Vaya allá a la palabra del Señor en Filipenses 4 y verso 7. Ahora, hermano, si Dios lo promete, yo lo creo. Y yo estoy seguro de que los hermanos lo vivieron. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Ahí, la gente del mundo, cuando nosotros nos ven con la paz de Dios, experimentándola en los momentos que estamos viviendo ahora, se preguntan, ¿y ustedes cómo viven? Y es que no saben, hermano, que ellos, al estar en enemistad con Dios, primero no tienen la paz con Dios y segundo no pueden tener la paz de Dios. La paz de Dios es obra del Espíritu Santo, hermano. Aquí en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aún todos esos pensamientos que a veces te sobrevienen, y es porque no tienes esa paz de Dios, no estás descansando en el Señor. Y es obra del Espíritu Santo, y tenemos que estar bajo su dirección. Nota lo que dice en la epístola a los Gálatas capítulo 5 y versículo 22. 5:22, la palabra del Señor dice, mas el fruto del Espíritu es amor, dice, gozo, paz. Ahí está. Entonces, es el fruto del Espíritu operando en la vida del creyente cuando decide dejar toda esa ansiedad sobre él. Como dice en primera epístola de Pedro 5:7, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, no se produce la paz de Dios por control de sí mismo o tal vez por un medio psicológico. Se produce porque tenemos que descansar en el Señor, entregarle a Él todo en oración. Recuerda, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué estoy haciendo mal, pastor? Pues no estás haciéndole conocidas vuestras peticiones a Dios. Le estás diciendo a mucha gente que está mal, pero no te estás dirigiendo a Dios en oración diciendo, Señor, te entrego todo esto. Esto es necesario. Mucha gente necesita conocerlo y esa paz que viene por medio de la oración guardará, hermano, guardará cuando ya les ha entregado todas esas aflicciones, todos esos problemas, todas esas dificultades. Cuando tú les has entregado todo eso a Dios, entonces guardará nuestras mentes, entonces guardará nuestro corazón y nos dejarán entrar en un tiempo de paz y no de perturbación, como muchas veces estamos porque no le hemos entregado a Dios todo lo que debimos haberle entregado en primera instancia. Hemos hecho entregas a mucha gente, a muchas personas le hemos participado en nuestros problemas, pero no se lo hemos dado, no lo hemos llevado al trono de su gracia. La segunda cosa que es importante que debemos conocer para poder participar de la paz de Dios aún en medio de dificultades es pensar. ¿Qué dice en Filipenses 4:8? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. La segunda cosa indispensable para lograr la paz de Dios es el pensar bien. Pablo habló a los filipenses de qué manera tenían que pensar. Y usted nota que a lo largo de la epístola, él les mantiene y les vive diciendo la manera en que tienen que pensar. Nota lo que dice en Filipenses 2:2, capítulo 2 y verso 2, Filipenses. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nosotros necesitamos tener ese pensamiento, ser de un mismo sentir. Me agradó, hice una pregunta por mensaje de difusión a todos en cuanto a si deberíamos de colaborar por lo menos con un año a nuestra hermana Yorindelis y a sus hijos Aidan y Alan. Y hermano, por la gracia de Dios, la iglesia mostró unanimidad en esto. ¿Cómo no, pastor? Enhorabuena. Otros me dijeron si se pudiera algo más. Y hermano, qué bueno, me agradó ver el sentir, la aprobación de ustedes con una necesidad de un hermano, como bien lo dice en 1 Corintios 12:26, que si algún miembro se duele, todos nos dolemos con él. No estamos mirando para otro lado ante la necesidad de una persona. La Biblia dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, nosotros debemos también ser creyentes de un mismo sentir. Y aparentemente en la iglesia habían personas que no eran de un mismo sentir. Ahí está Filipenses 4:2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, hermano, vamos a disentir con algunas personas, pero no es la voluntad de Dios que estemos así. Tenemos que tener buenos pensamientos. Debemos examinar todo lo que entra en nuestras mentes con estas 8 cosas que se mencionan aquí en Filipenses 4:8. Vamos a examinarlas. Vamos a ver de qué Pablo está pidiéndonos a nosotros que deben estar fluidos nuestros pensamientos. ¿Qué debemos estar pensando? Porque a veces, no es que pastor, es que el corte del cable, es que el corte del teléfono, es que el corte del corte, pero no te fijas que hay cosas en las cuales Dios quiere que tú te procures tus pensamientos. Llena tus pensamientos primero, ora al Señor. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. No que las conozca todo el mundo, porque otra vez te digo, las conoce todo el mundo, menos quien las debe conocer, nuestro Dios. Lo segundo que te estoy diciendo es que tus pensamientos, esos pensamientos que te petardean, que te atiborran, que tienen la mente tuya que ya no da más, pues tienen que ser sustituidos por pensamientos que el Señor quiere que tengas. Y dice que lo verdadero, ahí habla la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero. Entonces, las cosas verdaderas, tenemos nosotros que andar en lo sincero, en lo genuino, en las cosas que son de verdad. Nosotros tenemos que habitar, coexistir con ellas, con su palabra santa, diariamente. Dice, todo lo justo. Bueno, nosotros tenemos que tener pensamientos correctos, derechos, no de juega vivo, ni nada de estas cosas. Dice todo lo amable, hermano, que la situación por la que estamos pasando no nos quite la cortesía, ser cortés, ser amigable cuando vamos a la caja a pagar en el supermercado, que aun cuando estemos, pastor, pero ¿sabes que la clase de problema que tengo yo para... No, hermano, no pierda la cortesía, sea amable, entregue un tratado no con una cara de limón, ¿verdad? Sino con amabilidad. Mire, qué importante esta verdad. Si usted muriera hoy, iría al cielo. Debemos leer esta importante noticia. Claro que no nos vamos a quedar en la caja para poderles dar testimonio de todo el plan de salvación, pero le vamos a dejar ahí de una manera amable esto. Bueno, ¿sabe que en estos días me ha tocado hacerlo y uno tiene que presentar esto, como dice aquí la palabra del Señor, amablemente? Porque hay personas que no quieren tener contacto contigo de ninguna forma, ¿ya? Tú vas al banco y tienen una raya allí. Detrás de la raya, por favor, no quieren ni tocarte. Otros, por favor, hay letreros que dicen, es mejor que use tarjeta, no efectivo. Te dicen los letreros allí. Tú vas a darle la tarjeta y dicen, no, usted mismo póngala ahí encimita. ¿Ya? Entonces,
para dar un tratado, usted tiene que ser bien cortés, bien amigable. Hola, buen día, señorita, ¿cómo está usted hoy? Y a veces hasta le sacamos una sonrisa a la persona por ser cortés, por ser amigable. Entonces, hasta eso tenemos que tener, hermano. Dice, virtud. Bueno, tenemos que hacer el bien. Tenemos que tener un valor real por el bien. Todo lo honesto también. Habla de lo noble, de ser respetuoso, de ser transparente, todo lo puro, hermano, lo no contaminado. Tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros ojos de la contaminación. Esto nos habla, hermano, de la pureza moral. Y tenemos que tener cuidado de cuidar nuestro corazón y nuestros ojos, todo lo que es de buen nombre, todo lo positivo, todo lo de buen testimonio, hermano. Tú tienes que asegurarte de que tú tienes un testimonio delante de Dios, delante de tus compañeros de trabajo, delante de los vecinos. Hermano, yo he tenido situaciones que se me han presentado aquí y les he contado yo que ni yo he tenido que levantar un dedo y vecinos han actuado en mi defensa. Y yo digo, ¿y eso por qué lo hacen? Es que ahí vive el pastor. ¿Ya? El otro día hubo un muchacho que me puso el carro allí y estaba haciendo un gran escándalo. Y bueno, mi esposa por ahí salió y el muchacho de una vez, corrieron y, y, y bajaron el volumen. Y uno se queda pensando, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy allá afuera están pendientes y todo, y el respeto? Bueno, eso se debe a un testimonio simplemente. Dice la Biblia, todo lo que es digno de alabanza. Alaba a Dios, hermano. A veces estamos tan atribulados, tan ansiosos, tan cargados, que no bendecimos el nombre de nuestro Dios. Bendito sea mi Dios, que me permitiste abrir mis ojos hoy, hermano, que no se metieron en la casa, que no levantaron el techo, que no te echaron una sustancia para que te durmieras. Y bueno, no voy a dar muchas ideas porque entonces el que no vaya a dormir soy yo ahora en la noche porque la hermana no va a poder dormir con las cosas que estoy diciendo. Pero, hermano, es así. Tenemos que nuestra mente, tenemos que dejar que se alimente de las cosas que están en esta lista. Dios las enlistó aquí porque son cosas que Dios quiere que nuestros pensamientos estén. Y deben ser una combinación de todas estas cosas que lo mencionó el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, porque era necesario para ellos, ¿verdad? Que combinaran todos estos pensamientos para que salieran adelante, hermano. Y es importante que usted tenga presente al Señor en cada uno de estos pensamientos. Agradas a Dios de esa manera. Él quiere que nos desarrollemos en esas cosas. Ya te lo estoy enumerando. Número 1, te dije, ora. Que sean conocidas delante de Dios, todas esas cosas. 2, te mencioné que tu manera de pensar, y en lugar de estar pensando en todos los problemas que ya tú sabes que tienes, piensa en las cosas correctas que el Señor quiere que pensemos. Entonces, la Biblia dice en Gálatas 1:10, epístola a los Gálatas, dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busca agradar a Dios, hermano. Busca honrar a Dios. Mira, la tercera cosa que quiero compartir en esta mañana es que está bueno que oremos, está bueno que pensemos, pero está bueno que hagamos. ¿Qué dice en Filipenses 4:9? Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Ajá. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Interesante que aquí se nos llama la atención a todos a hacer. La manera de vivir correctamente delante de Dios es que lo que conocemos de Dios tenemos que hacerlo.
La tercera cosa importante que te voy a decir en esta mañana es que todo eso que hemos orado y mucho de lo que hemos pensado y que ya conocemos, tenemos que llevarlo a la acción. Si uno piensa correctamente, puede actuar correctamente. La Biblia dice en Proverbio, el proverbista, en capítulo 23 y verso 17, dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Entonces, tenemos que tener, por eso, buenos pensamientos. Ten cuidado con qué andas pensando. Y ya vimos que hay 8 cosas en las cuales debemos pensar, pero no solamente tenemos que pensar en ellas, sino tenemos que empezar a hacer. Y Pablo había entregado a los filipenses la fórmula. La fórmula que te estoy describiendo aquí es tener una mente sana y ahora empezar a poner en práctica en la vida diaria las enseñanzas que hemos conocido del Señor. El creyente debe estar activo para tener la paz de Dios. Nosotros tenemos que agitarnos en un plan que ha sido descrito por Dios y que nosotros ya lo conocemos. Y no es suficiente, hermanos, cuando nosotros estamos vez tras vez, cada vez que nos reunimos, hablando de que tenemos que hacer y simplemente estamos oyendo. Hay mucha gente en nuestra iglesia que sabe mucha Biblia. Yo creo que tenemos varios teólogos con nosotros, pero eso tiene que traducirse en buenas acciones. La Biblia dice en la epístola de Santiago, capítulo 1 y verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y por años, tal vez usted ha estado de manera pasiva oyendo la palabra del Señor. Llega el momento en que tenemos que reaccionar y ser hacedores de la palabra. Dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuándo le has hablado a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Pastor, ahora no tenemos tanta libertad como teníamos antes. Sí, pero tenemos la oportunidad para aprovecharla. Tienes el celular, no vas a decir que no chateas con nadie durante todo el día. Y tenemos muchas cosas que ciertamente le decimos a mucha gente, pero no le decimos lo que tenemos, que nosotros sabemos lo que tenemos que decirle. El problema no es ignorancia de la palabra de Dios, porque eso no es el problema. El problema aquí es la aplicación de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Eso es lo que no estamos haciendo y nosotros tenemos que involucrarlos, hermanos. Cada cual en la medida. Yo procuro, cada vez que me tocan, porque usted sabe que ahora es martes, jueves y sábado, tener ¿cómo se llama? Un stock de tratados, ya sea en mi bolsillo y demás, para ver qué oportunidad se presenta, hermano, cuando toca la salida. Y si tengo la oportunidad o me llega un mensaje o estoy planificando un mensaje para enviarlo, pues lo mando a través de la... bueno, yo no participo mucho en redes, la única que tengo ahí es el WhatsApp, no sé ni cómo se usan ni el Instagram y demás. No digo que no debo aprender de repente para ver si eso puede ser un canal, pero en la medida en que usted tenga la oportunidad, hermano, pues procure que cada cual pueda escuchar el Evangelio. Evangelio de Juan capítulo 13 y verso 17. Juan capítulo 13 y verso 17. Si sabéis estas cosas, dice la palabra del Señor, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuánto de la palabra del Señor conocemos? Bueno, todo lo que conoces, tenemos que estar participando y dando a conocer a otros. ¿Deseas tener la paz de Dios en tu vida? Pues empieza a poner en práctica los consejos que el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le dirigió para con la iglesia en Filipo y cómo nos bendice hoy este mensaje, nosotros tenemos que hacer hoy. En los versículos 6 al 9 que hoy hemos notamos que podemos tener esa paz que Dios da.
Y esa paz de Dios citada aquí en los versículos 7 al 9 o del 6 al 9, podemos tenerla si número uno empezamos a orar. Orar a Dios, a entregarles nuestras peticiones. Que nuestras peticiones, hermanos, verdaderamente les sean conocidas a Dios. Hermano, a veces no hacemos lista. Yo soy partidario de que hay que hacer lista. A mí me encanta hacer lista porque en estos días, con la venta del TIDA, mira hermano, en medio de pandemia, esa petición estuvo allí por más de un año. Incluso yo le pedí al hermano Eduardo Vergara, él se debe acordar bien, estábamos visitando por allá por San Cristóbal y le tomamos una foto al carro, él las posteó hace un año atrás. Y luego de este año el Señor permitió que ese auto se vendiera. Hermano, luego pasó que ya íbamos a traspasarlo y, hermano, decidimos hacerlo un viernes. Y el día lunes, no sé qué pasó, que cortaron que no se podía salir y que otra vez la cuarentena estuvo y la persona que se lo traspasé agradecía que se pudo hacer en medio de la pandemia todo el papeleo. Entonces, hermano, y cuando yo vi hace poco que tuve que rehacer mi lista por causa de que ya esa petición estaba vencida, entonces hice una lista nueva ya para quitar esa petición de ahí porque ya el Señor la contestó. Entonces, hermano, que sean conocidas. Tal vez usted dirá, bueno, pero un año orando bueno, hermano, te estoy citando un ejemplo. No va a veces a contestarte el Señor a la manera y con la inmediatez que quieres, pero tenemos que hacerle conocer al Señor nuestras peticiones. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que empezar a pensar correctamente. Y yo creo que en el versículo 8 de Filipenses 4 nos hace Dios un favor al darnos a conocer a nosotros la manera en que los hijos de Dios tenemos que pensar. Cambia mucho. Mira, yo quiero terminar este mensaje contándote un testimonio de una persona que tenía un cáncer raro, un cáncer que los médicos no habían sido capaces de decirle cuánto tiempo de vida tenía o si era que se iba a curar o no, pero un cáncer muy extraño. Sin embargo, esta dama tenía un esposo y 4 hijos. Y hermano, y en el devenir de las cirugías, los tratamientos de quimioterapia, pues naturalmente había sido tentada ¿a qué? A preocuparse seriamente porque pues estaba tambaleando al borde del abismo con ansiedad, con desesperación, hermano, de saber si tal vez no iba a durar mucho tiempo. Se estaba llenando de pensamientos negativos. Ahora, tuvo que hacer un acto en su vida y hizo 2 cosas importantes y te las voy a mencionar. Una de las cosas que hizo dice que se aferró a la palabra de Dios en 2 textos de la Biblia que son preciosos. Uno de ellos dice que fue el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, esto fue uno de los textos que levantó a esta mujer en su ánimo de su diario vivir.
en una aflicción, hermano. No era que a esta dama el arroz se le estaba acabando en su despensa. No era porque no tenía para pagar los servicios de luz y agua. Hermano, a esta mujer tal vez se le estaba pagando la vida, pero había decidido poner su fe en el Señor. Había entregado en oración, una vida de oración y de fe. Dice que otro texto que también le ayudó a levantarse fue Filipenses 4:4-7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? No me pregunte, hermano, ¿cómo esta mujer se levantó el ánimo teniendo cáncer? Porque su gozo estaba, su mirada estaba plenamente en el Señor. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada, escúchame bien, hermano, por nada estés afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Oh, mi hermano, más adelante vemos los textos del número 8, que habla de todos los pensamientos. Este era otro texto que para ella le levantó de esa situación donde ella estaba. Dejó de preocuparse, dejó de tener esos pensamientos de incertidumbre en cuanto a su salud y empezó a conducirse con buenas acciones. Y hermano, y esto de los pensamientos, de orar y de hacer, es precisamente la receta de que esta señora con su testimonio nos está mostrando a nosotros, que sí funciona, hermano, de que Dios puede cambiar la manera en que estamos viviendo y tener una vida que, aunque dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero nos dice, hermano, pero confiar, yo he vencido al mundo. Hermano, yo le creo al que ha vencido al mundo. Créale usted también. Si me estás escuchando en esta mañana, probablemente ya has recibido a Cristo y tienes la paz con Dios. Qué bueno que ya te beneficiaste y ya no eres enemigo de Dios. Pero ya te dije, para que verdaderamente tú experimentes la paz de Dios, pues, número uno, ora a Dios. Dale a conocer a Dios todas esas aflicciones que estás teniendo ahora mismo, que ya no puedes más y que esto es insostenible. Bueno, toda esa carga insostenible, seguro la puedes poner en los hombros de Dios. Son los bastante fuertes para poder soportarla. Entonces, lo segundo que te dije que debes de hacer es que usted debe pensar como Él quiere que piense, y te dejo 8 cosas que son importantes que nosotros pensemos. Y lo último, que empieces a hacer, que empieces a practicar tanto de lo que ya conoces del Señor. Y si hay alguien de entre los presentes que todavía no ha sido partícipe de la paz con Dios, porque todavía no te has arrepentido, porque todavía no has creído y no has sido lavado en la sangre preciosa de Cristo, yo creo que es momento. Es tiempo de que te arrepientas, porque Él quiere darte vida eterna. Él quiere que goces de esa paz que en este momento no la posees. Primero, porque no tienes la paz con Él, pero Él quiere darte esa paz. Y segundo, que una vez ya siendo hijo de Dios y salvo, puedes tener la paz de Dios, adoptando todas estas directrices que los creyentes de Filipo pudieron poner en obra para poder tener la paz de Dios. Oro en esta mañana por cualquiera de los dos escenarios. Si estás aquí y ya tienes la paz con Cristo y no tienes la paz de Dios, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y si estás aquí escuchando este mensaje y ni siquiera te has arrepentido, ni has creído en Jesús, ni en su preciosa sangre, no has sido lavado, pues te invito a que no dilates más la oportunidad de tomar esta importante decisión. Él quiere darte vida eterna. En el nombre de Cristo ruego esto. Amén. Amén.